¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Brasil le ha ganado 2-1 a Colombia con un penalti y nada más empezar el encuentro que transformó Rafinha, provocado por Vinicius, y con un gol del propio Vinicius en tiempo añadido, casi terminal, que propicia una derrota más de Colombia en estas eliminatorias y ya van 4 entre medias. Un gol histórico de Luis Díaz con una asistencia también histórica de James Rodríguez. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en este encuentro que se ha disputado hoy en Brasilia desde ya. Venga. ¡Al lío! Bueno, amigos, pues parece que algo se ha roto en Colombia. Parte de esa magia que convirtió a esta selección en una selección prácticamente invencible. Bueno, prácticamente invencible, no, invencible, porque no le ganaba a nadie. Estuvo 3 años sin perder ni un solo partido. Bueno, esa magia se rompió en la final de la Copa América con aquel gol de Lautaro que proclamó campeón a Argentina, y a partir de ahí es verdad que Colombia ha perdido algo, ¿no? Esa vitola de equipo imbatible. Yo siempre lo digo, cuando un equipo está en racha, cuando un equipo no pierde nunca. Esto tiene un doble efecto. Primero tiene un efecto en ese propio equipo de tener una fe ciega y de confiar en que los partidos duran hasta que pita el árbitro y buscar, en caso de derrota o en caso de empate, buscar el gol que te dé el empate o la victoria hasta el último instante. Y además con la convicción de que lo vas a lograr porque eres un equipo, pues eso, imbatible. El otro efecto es en los rivales. Los rivales, cuando ven a un equipo así, al que no es capaz de ganarle nadie, aunque tienen ventaja en el marcador, no cuidan el resultado de la misma manera que lo hacen ante un rival al que de vez en cuando le ves morder el polvo. Bueno, pues esa mística de la imbatibilidad, de no perder nunca, se le fue, como digo, a Colombia en esa final de Copa América, y a partir de ahí el signo de la selección cafetera ha cambiado bastante, incluso añadiendo dotes de mala suerte, como le ha pasado hoy. Ya le pasó contra Uruguay con ese gol de Ugarte prácticamente al final, cuando parecía que Colombia también con un gol terminal había empatado el partido, y le ha vuelto a pasar hoy con este gol de Vinicius. Colombia no va a tener ningún problema para estar en el próximo mundial, eso es algo evidente, pero una selección que hasta hace poco le estaba compitiendo a Argentina por lograr el primer puesto de la eliminatoria, pues ahora mismo ya se puede despedir de eso. En un partido muy accidentado, donde ha habido una polémica que la voy a aclarar ya, antes de nada, porque está la gente preguntándome permanentemente por las redes sociales que por qué Brasil ha hecho 7 cambios, ¿vale? Y que si eso se puede reclamar y que si es alineación indebida, bla, 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 bla. El primer cambio ha sido un cambio de Joelinton por Gerson, por una lesión. El segundo cambio ha sido de Cuña por Joao Pedro. Luego ha habido un cuádruple cambio de Bento por Alisson, de Savinho por Rodrigo, de André por Bruno Guimaraes y de Wesley Franca por Wanderson. Y un cambio final, justo después de marcar, de Leo Ortiz por Vinicius Junior. 7 cambios. ¿Qué ocurre? En un partido sin prórroga, un equipo puede realizar 5 cambios con 3 ventanas, distribuidos en 3 ventanas diferentes. Cuando hay un cambio por conmoción, y esta es una regla relativamente nueva en el fútbol, ese cambio permite al equipo del jugador lesionado, conmoción me refiero a un golpe fuerte en la cabeza, como el que han tenido hoy Davinson Sánchez y Alisson, ese cambio por conmoción, por posible conmoción, permite a cada equipo, no solo al del jugador lesionado, al del jugador lesionado y a su rival, para lograr la paridad, ¿no? Porque tampoco tendría mucho sentido que un equipo, por tener un jugador supuestamente conmocionado, tenga un cambio adicional que no tiene el rival. Cuando se produce esa circunstancia, la normativa le permite un cambio extra a cada equipo. Desde el momento en el que ha habido 2 cambios por conmoción, por un lado el de Davinson Sánchez, el jugador colombiano, por otro lado el de Alisson, el portero brasileño, eso le otorga un cambio extra a cada equipo, no solo al equipo del jugador lesionado, a ese y a su rival. ¿Qué ocurre? Esto lo hemos visto un montón de veces. Lo que no es tan habitual es que el cambio por conmoción en ambos equipos sea simultáneo, porque la acción entre Alisson y Davinson Sánchez
Ha sido una misma acción, los dos se han golpeado duramente en la cabeza, y esto es lo que a lo mejor ha provocado la confusión, pero los 7 cambios de Brasil son absolutamente reglamentarios y no incumplen ninguna norma. Tienen los 5 cambios habituales con sus 3 ventanas, cosa que han cumplido. Tienen un cambio extra por la lesión por conmoción de Alisson y tienen un cambio extra por la lesión por conmoción de Davinson Sánchez, que además de darle el cambio extra a Colombia, también se lo da a su rival, a Brasil. Del mismo modo que Colombia podría haber realizado hoy, si hubiera querido, 7 cambios. Lo que pasa que, bueno, pues no los ha hecho. Colombia ha hecho solamente 4 cambios. Pero insisto, no hay ninguna ilegalidad de Brasil en este encuentro y no hay ninguna posibilidad de reclamación de ningún tipo por parte de Colombia. Bueno, aclarado este punto, las alineaciones. Brasil ha salido hoy con Alisson, con Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Guilherme Arana, Gerson y Bruno Guimaraes, por la derecha Rodrigo, por la izquierda Vinicius, arriba Rafinha y Joao Pedro, que ha sido hoy el 9 de Brasil. Mientras que Colombia ha salido con Vargas, con Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí y Mojica, Richard Ríos, Lerma y Arias, con James por delante, y arriba John Córdoba y Luis Díaz. Luego en el segundo tiempo han entrado Castaño, Borré, Carrascal y Cuesta, mientras que por Brasil han entrado Joelinton, Cuña, Bento, Sabiño, André, Wesley Franca y Leo Ortiz, como os he comentado. Es un partido bastante accidentado en el que ha habido 3 lesionados y en el que hemos visto un primer tiempo en el que yo creo que Brasil ha sido mejor que Colombia y ha conseguido, bueno, creo que una ventaja justa con ese penalti. Yo creo que un penalti muy claro que le ha hecho Daniel Muñoz a Vinicius, que hoy por cierto ha marcado el gol de la victoria y ha provocado el penalti con el que Brasil se ha adelantado en el marcador. Daniel Muñoz, sabéis que es un lateral que a mí me encanta. De hecho, sigo sin entender por qué no hay ningún equipo grande que intente ficharlo. He leído esta semana que el Manchester City estaría detrás de él. No me extraña, es un excelente lateral derecho, pero tiene cosas a veces como la de hoy, bueno, pues que me hacen dudar. A mí me sigue gustando mucho, pero la entrada de hoy a Vinicius es absolutamente innecesaria y es un penalti muy claro que te pone cuesta arriba un partido, nada más y nada menos que contra Brasil y en su terreno. El penalti, como digo, lo ha convertido Rafinha y es un penalti cometido a los 3 minutos y 4 segundos, que es el penalti más tempranero que se señala en un partido de eliminatorias en Sudamérica desde el 11 de junio de 2013, un penalti que le hizo Alexander Domínguez, el portero de Ecuador, a Rodrigo Palacio, el jugador argentino, a los 84 segundos. En el caso concreto de Colombia, no le pitaban un penalti tan tempranero en las eliminatorias desde el año 61, cuando estaba jugando contra Perú en Lima. Como digo, el panorama se volvía muy turbio para Colombia con esa desventaja y más aún con la losa histórica, ¿no?, de Colombia y prácticamente de cualquier selección sudamericana cuando visita a Brasil. Con el de hoy son 15 partidos de eliminatorias de Colombia en solo brasileño, 12 derrotas y tan solo 3 empates. Nunca ha podido Colombia ganar allí por las eliminatorias. Bueno, realmente, bueno, estos no son datos de eliminatorias, estos son datos globales, ¿no? Datos de Colombia en suelo brasileño en cualquier tipo de competición, incluidos los amistosos. Ya sabéis que por eliminatorias a Brasil, en Brasil, solamente le ha ganado Argentina y lo hizo en esta misma eliminatoria con aquel gol de Otamendi. Bueno, como digo, ahí se ha puesto la situación bastante complicada para Colombia, que ha pasado unos momentos bastante malos. Brasil ha tenido a partir de ese gol ocasiones, ha dominado el juego, pero al final del primer tiempo ha aparecido la magia de James y de Luis Díaz. James, que hoy no ha estado especialmente bien, el único destello que ha tenido ha sido esa asistencia a Luis Díaz, pero el partido de James ha sido bastante plano, un partido muy diferente desde luego a los que ha tenido hasta ahora en las eliminatorias, poco participativo y al final ha sido sustituido. Bueno, en ese destello que ha tenido James, tampoco es que haya sido una asistencia brutal, pero bueno, ha visto bien a Luis Díaz y Luis Díaz ha cruzado muy bien el balón y Luis Díaz se ha convertido en el primer jugador colombiano
que marca en Brasil por eliminatorias desde que lo hiciera Jorge Gallego en el Maracaná en 1969, porque entre ese gol de Gallego y este de Luis Díaz, es verdad que hubo un gol de Colombia en eliminatorias en Brasil, camino de Rusia 2018, el gol fue en 2016, pero se lo marcó Marquinhos en propia puerta, así que realmente hemos asistido a un gol histórico, porque habían pasado 56 años desde el último gol de un colombiano en Brasil por eliminatorias. A partir de ahí, decir un par de cosas, un par de detalles, ¿no? Varios detalles de este gol, porque este gol es histórico por muchos motivos. Por cierto, gracias a mis amigos colombianos, gracias a todos los amigos colombianos que apoyan tanto y tanto el canal. Creo que es el país que más apoyo le da a mi canal. Estoy bastante convencido de ello. No es el único, pero creo que la gente de Colombia apoya especialmente este canal, con sus likes, con sus me gustas. Hay muchísimos suscriptores de Colombia y os animo a que sigáis apoyando el canal y a que, pues lo sigáis promocionando, pues eso, dándole like, compartiendo el vídeo y suscribiendo. Los que todavía no estéis suscritos al canal, estáis más que invitados a hacerlo. Decía que es un gol histórico por varios motivos. En primer lugar, ya en el partido de Colombia, en la primera vuelta de estas eliminatorias, el gol de la victoria lo marcó Luis Díaz a pase de James. En ese partido Luis Díaz hizo 2 goles y ahora lo han vuelto a hacer. Luis y James, misma pareja de goleador y asistente. 2 veces contra Brasil. Esto solamente lo habían hecho previamente 2 venezolanos, Rubert Morán y Juan Arango, que también se habían combinado 2 veces para hacerle 2 goles a Brasil en las eliminatorias. No hay más ejemplos, solamente Rubert y Arango y ahora Luis Díaz y James Rodríguez. El de Rubert Morán y Juan Arango, las 2 asistencias con goles de Rubert fue en 2004. La primera de James a Luis Díaz fue en el partido de noviembre de 2023 y ahora está en marzo de 2025. Por cierto, Luis Díaz le ha hecho 3 goles a Brasil en estas eliminatorias. Es el jugador que más goles le ha marcado a Brasil en la historia de las eliminatorias, junto con Forlán. Forlán le hizo 3 goles a Brasil camino del Mundial de Alemania 2006 y ahora lo ha hecho Luis Díaz camino del Mundial del año 2026. Y por cierto, esta asistencia de James le coloca con 13 a la altura de Messi y de Luis Suárez. Son los jugadores en el top 3 de jugadores con más asistencias de la historia de la Copa del Mundo en las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Neymar, que lleva 19, y de Alexis Sánchez, que lleva 15. Cada vez más y más cerquita James Rodríguez de ese récord histórico de Neymar. No sé si va a llegar a él. Le faltan 6, pero yo creo que al de Alexis Sánchez, para ser por lo menos el segundo de la lista, sí que puede llegar. Y ahí han llegado, ahí acabó el primer tiempo y en el segundo tiempo han llegado los mejores minutos de Colombia. Durante 20-25 minutos Colombia ha dominado a Brasil, ha generado mucho más peligro que Brasil y yo durante mucho tiempo he pensado que había una gran posibilidad de que Brasil volviera a perder en casa por eliminatorias, porque Colombia estaba realmente jugando muy bien y estaba generando mucho peligro. Y ahí ha llegado una acción que yo todavía no entiendo. En un saque de falta ha habido una prolongación, no recuerdo a qué jugador colombiano ha sido, y Joelinton se ha metido un gol en propia puerta. Viendo bien la repetición, no veo fuera de juego de ninguna manera. No sé si habrá alguna toma en la que nos lo puedan aclarar. Yo no veo fuera de juego por ningún lado. Sí que hay un fuera de juego de un jugador o de un par de jugadores, pero que no intervienen en la jugada. El jugador que interviene en la jugada y el que cabecea hacia atrás no están fuera de juego. Yo le veo por detrás del defensa que le está marcando en ese saque de falta. Y tampoco veo ninguna falta previa al gol. Y lo que veo es un autogol como una catedral de Joelinton. El árbitro lo ha anulado, después de una consulta bastante larga del VAR. Insisto, a ver si, Conmebol tiene una cosa muy buena, es que publican los audios del VAR en todos los partidos, así que veremos qué publican en este caso, en esta jugada, pero yo realmente no acabo de entender por qué se le ha anulado ese gol a Colombia, pero seguro que hay alguna explicación que pronto veremos. Por cierto, noche hoy de récords, noche de récords, porque hoy en el partido de Perú le ha ganado 3-1 a Bolivia. La parte del repechaje de las eliminatorias está brutal. Y Paolo Guerrero, con 41 años y 78 días, se ha convertido en el goleador más veterano en la historia de las eliminatorias sudamericanas, superando a otro peruano, Faustino Delgado, que marcó con 40 años y 81 días
en 1961 contra Colombia. Y es el segundo gol de un jugador más veterano en la historia de las eliminatorias mundialistas en cualquier confederación. El récord lo tiene Keith Roy Cornelius, un jugador de las Islas Vírgenes estadounidenses que marcó en 2011 contra Curazao con 43 años. Bueno, estábamos con el partido de Colombia y con esos registros históricos tanto de Luis Díaz como de James. El partido ha seguido bien para Colombia, pero es verdad que en el tramo final del encuentro ha estado mejor Brasil. En el tramo final del encuentro Brasil ha vuelto a retomar el control del partido y producto de ese dominio que ha tenido en ese tramo final, Brasil ha encontrado el gol, nuevamente Vinicius, un muy buen gol de Vinicius a los 98 minutos y 21 segundos, que es el segundo gol ganador más tardío que se marca en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Y os preguntaréis, ¿y cuál es el más tardío? Pues otro que hace muy poquito le metieron a Colombia, el famoso gol de Ugarte a los 100 minutos y 4 segundos, lo que os comentaba al principio del vídeo. No solo que Colombia haya perdido ese halo de imbatible, sino que encima le empieza a acompañar la mala suerte, porque no es normal que en una misma eliminatoria y en partidos tan seguidos te metan un gol para perder el partido en el 98 y otro en el 101. O sea que realmente esos dos goles han supuesto, bueno, 2 puntos que se le han escapado a Colombia ante dos selecciones en 2 escenarios míticos como son Brasil y Uruguay. Y ahora la verdad es que la situación de Colombia es complicada. Colombia, complicada digo, para ocupar los primeros puestos en la eliminatoria. Insisto, no va a tener ningún problema para la clasificación. Colombia empezó esta eliminatoria con 3 victorias y 3 empates en sus 6 primeros partidos, un 67% de rendimiento. Llegó la Copa América, ahí perdió esa imbatibilidad y a partir de la Copa América en 7 partidos son 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas, es decir, Colombia ha pasado del 67% de rendimiento a un 33% después de esa derrota en la final de la Copa América. Bueno, pues un nuevo triunfo de Brasil que supera a Colombia en la clasificación. Y bueno, pues la semana que viene, el martes, volveremos a tener encuentro de Brasil, que va a jugar contra Argentina. Colombia también era un partidazo, no recuerdo con quién juega, ahora mismo lo digo, que lo tengo por aquí. A ver dónde está. A ver, Colombia es contra Paraguay. Colombia-Paraguay, partidazo, Paraguay, que le ha ganado hoy 1-0 a Chile y que, bueno, con el profe Alfaro están intratables. Recuerda esta Paraguay a la Colombia de hace un año, una Paraguay a la que es prácticamente imposible meterle mano. Bueno, por supuesto que estaremos con ese Brasil-Argentina y estaremos con ese Colombia-Paraguay analizando todo en el canal, en tu canal. Gracias por el apoyo, nos vemos muy prontito, amigo. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.